escuchar, porque eso, Habría que leerlo porque yo también me olvidé. Bueno, buenos días a todos y hoy vamos a ajá, tener una sesión ok, de porque cuentos. eso traía su propio audio. Pero es cortito el cuento, Eneida, bien cortito. Sí, ¿Tú tienes dale, el pues. audio ahí? Porque como ya Yo lo dentro de lo que tengo, tú me mandaste había tantas cosas. yo lo tengo abierto. ¿Quién lo tiene abierto? Pero no sé si Yo, se va a escuchar si ella no lo pone. No, mejor léelo porque si no lo pone Adriano en la pantalla misma, no se va a escuchar bien. Se va a escuchar muy Ah, lejos. Así que mejor léelo. ok, léelo, Dolores, que dijiste que tú lo tienes Sí. abierto. está bien. Quizás también puedo compartir la pantalla para que lo puedan leer allá. Ah, fantástico, pues. Sí, voy pues. Se lo tiene que dar Adriano. Adriano le tiene Sí, que dar sí. compartir. Mm, a ver, ¿dónde está compartir pantalla? No lo encuentro. Aquí está. Listo, ya puede compartir. Sí. Aquí está. Todas también lo tienen en sus celulares. Ya, ahí Sí. está. Se Ahí lo está. leo. Ok, porfa. El, el viejo, el niño y el burro. Érase una vez un abuelo y un nieto que decidieron emprender un viaje junto con un burro. Inicialmente el anciano hizo que el niño montara en el animal con el fin de que no se cansara. Sin embargo, al llegar a una aldea, fueron a tomar una taza de té y dijo, él se parece a Miguel. Los lugareños empezaron a comentar y criticar que el anciano tuviera que ir a pie, mientras que el niño más joven y vital fuera Es un montado. Las críticas te hicieron que cuento. finalmente abuelo y nieto cambiaran posiciones, yendo ahora el anciano montado sobre el burro y el niño caminando al lado. Al pasar a otra aldea, los lugareños pusieron el grito al cielo de que el pobre niño fuera caminando, mientras el hombre mayor lo hacía, el abuelo lo hacía, o sea, iba montado en el burro. Y el abuelo dijo, mi nieto está cansado, cómodamente montado. Ambos decidieron entonces montar en el animal, pero al llegar al tercer pueblo, los aldeanos criticaron duramente a ambos, acusándoles de cargar en exceso al burro. Ante esto, el anciano y su nieto decidieron ir a pie, caminando al lado del animal. Pero en un cuarto pueblo se rieron de ellos, dado que disponían de una montura y ninguno de ellos viajaba en ella. El abuelo aprovechó la situación para hacer ver a su nieto el hecho de que hicieran lo que hicieran, siempre habría alguien a quien le parecía mal y que lo importante no era lo que otros dijeran, sino lo que creyera uno de sí mismo. Listo. Gracias, Dolores. ¿Alguien quiere comentar? Aquí vale el dicho de que ¿cómo es que todo lo miras a través de tu cristal? Una cosa así. Hay un dicho que dice así, Todo se que Ajá. la ve gente, según el cristal con que se mira, Dictar con que lo ¿no? miras. Ajá, eso mismo, eso mismo. así es. Yo diría que si te pones a complacer a las personas, nunca puedes hacer nada por ti mismo, porque siempre vas a encontrar que le parezca que de otra manera se hace mejor. Así que tú toma tus decisiones y sigue adelante. Me encanta, Manuelita. Me encantó. La sabiduría que da la edad. Así es. Me encantó, Manuelita. Nunca vamos a lograr complacer a nadie. Entonces, primero tenemos que complacernos nosotros y después darle apertura a las personas, pero como una señal de respeto por las opiniones ajenas, pero no realmente que uno decida porque la otra persona quiere. Primero uno tiene que decidir por uno, ¿no?
Así, Cuando Cori mandó, porque Cori fue la que eligió el cuento, yo también transversalicé el cuento a lo mismo que estamos hablando siempre aquí de nosotras mismas, ¿no? Él era el Sí, abuelo y entonces no, yo no noté en ninguna parte del cuento como una, ¿cómo decir? Un respeto a la decisión del señor. O sea, alguien debió decir, bueno, el abuelo sabe por qué tiene al niño arriba del burro, vamos a suponer en el primer caso. Y entonces ujú, ahí transversalicé la idea que llevamos ya tanto tiempo trabajando dentro del grupo de nosotros, de que uno de los temas cuando llegamos a la vejez es que antes la figura del adulto mayor, vamos a poner del viejo, porque así era como se hablaba antes, también ha perdido ese respeto social. Esa situación de que cuando el abuelo decía una cosa, ya más eso nadie es. se opinaba lo que estábamos hablando. Entonces me parece que el contexto da mucho para hilar de que de repente, o los abuelos, poniendo todas las figuras, ¿no? O ya entonces el abuelo se puso tan permisivo que él es el que camina y sienta al niño en el burro y así viceversa. Pero lo que sí traigo de la situación es que uno, como lo dijeron de la otra manera también, porque lo han dicho con toda claridad, cada uno de nosotros debe tomar una decisión de qué es lo que va a hacer y mantener esa posición y hacerla respetar, porque ahora además cuesta hacerla respetar. Y entonces, tal vez esa falta vamos a decir, de reglas, cuando Cory me lo mandó, como este es mi tema casi todos los días en crianza, en el asunto este de cómo criamos ahora que no puedes levantar la voz, no puedes pegarle, no puedes hacer nada. Y no estoy diciendo con esto que levantar la voz y pegar sea correcto, pero hemos perdido esas reglas de crianza por eso mismo, porque hay tantas opiniones en este mundo ahora mismo sobre lo que hacemos, que por ejemplo, si nos ponemos en el caso de nosotros, ¿qué hace esa señora bailando? ¿Para qué sale? Mejor que no camine porque se puede caer. El otro, porque por ejemplo, cuando yo me fracturé, todo el mundo se ríe que tú te caíste bailando, o sea, parecía como que, no sé, yo a veces sentía, dije, ¿será que pensarán que yo no bailo? No sé. Y claro, me hubiera gustado no caerme bailando, ¿no? Indudablemente. Eh, pero son decisiones que uno toma y son decisiones que uno debe acuerpar, porque definitivamente el tiempo también da eso, lo que dijo Manuelita muy claramente. Bueno, en realidad lo dijeron todos. De todas maneras, cada uno tiene que tomar un criterio de qué va a hacer, cómo lo va a ¿Cómo lo va a hacer. hacer? ¿Y ¿Ve? cuándo lo va Porque, a hacer? porque, porque si no, si es aquí con el perdón de Dolores, ella nos da un consejo, vamos a arreglarnos, vamos a peinarnos, vamos a acomodarnos, y entonces alguien puede decir que hacen toda esta vida todas maquilladas y peinadas. exacto. O sea que también, Dolores, está muy bien lo que dijo tu esposo, quiero decirte, porque él no se dejó criticar al igual que cualquier esposo. O sea, ese fue el criterio de la señora. Exacto. Pero ella tampoco lo debió opinar, como lo mismo del burro. Porque tú y él son los que tienen que saber qué es lo que están haciendo en la vida de ustedes. Exacto. Así es. Y parece que a esta edad de uno, todo el mundo está como deseoso de darte consejos o decirte las cosas que te convienen. Mire que bueno, yo ahora conseguí una señora permanente para mi casa porque ya pues el problema que tengo, a mí me encanta cocinar, ustedes lo saben, pero ya no estoy para eso, ya no aguanto tanto tiempo tengo a la señora. Entonces le digo a una amiga mía que está en las mismas condiciones que yo, porque la acaban de operar de la columna, le digo, tengo la señora, pero ya a la edad de uno, que no trabajamos ninguno de los dos, estamos permanentemente en casa y tener una tercera persona metida en casa, aunque la casa sea amplia, no deja de incomodarte. Me Sí. dice mi amiga, Loli, piensa en esto, es o eso o el asilo. Así que sí, y mejor que nos vayamos habituando a esto, ¿no? Así es, Bueno, y también tener la apertura, y yo no lo llamaría asilo, yo lo llamaría un hogar,
porque también tener apertura. Va a haber un momento que, depende, necesitaremos también ir a un hogar, ¿no? Mira, Depende de las condiciones sí, hasta las edades que lleguemos. mira, Costa Rica ya nos ha ganado en esto, ¿ah? En Costa Rica pude visitar dos villas preciosas que parecen como un campo de golf, todo verdecito y todo bonito, con una tremenda piscina en medio, con aparatos para hacer ejercicios, con salas para cine, con todo. Y entonces las casitas son lo mínimo que tú necesitas para descansar. Fui a visitar a un primo mío que recientemente enviudó y no quiere vivir con los hijos y decidió irse a vivir a esta villa. Lugar. Entonces, el apartamentito de él tiene sala en la que cabe un televisor plasma pegado a la pared y un sofá y una sillita adicional. Una mini cocinita donde no se puede poner un juego comedor, sino que un desayunador. Tiene dos recámaras y un pequeño patio. O sea, es como para ir a dormir. Pero caminando, él puede llegar y se puede caminar perfectamente, llegar hasta la piscina, socializar, hacer terapia. Y entonces esas villas tienen lugares, apartamentos así para gente de adultos mayores y tienen apartamentos para gente que tenga familia. Entonces esos son más grandes y quedan de otro lado, pero dentro del mismo complejo, ¿no? Y entonces hay unos que tienen abajo sala comedor y arriba recámaras, pero son mínimos, o sea, tú no tienes ni que limpiar ni llevar chécheres a esas casas. Dolores, esa es una alternativa nueva porque en realidad los hogares son muy deprimentes para la mayoría de las personas. Así es. Y todos los que estamos aquí, que ya hemos vivido vidas completas, tenemos mucha independencia y peleamos nuestra independencia. Y eso es Sí. importante. Por eso es que inclusive esa persona, a mí me pasó también, que ahora yo tengo una persona que viene todos los días, pues porque no puedo hacer todo. Igual me Claro. meto a la cocina y la persona me ayuda y me meto y hago algo. Ujú. Pero esos hogares, hablando de los hogares, son alternativas muy buenas para tampoco, como ahora vivimos tantos años, estamos hablando de manera amplia, ¿eh? Entonces también nuestros hijos tienen su propia vida. Claro, Y claro. no quiero decir Sí. con esto que no estén dispuestos a apoyarla, pero también tienen derecho a su vida. Nadie se Claro. metió en la vida de nosotros cuando tenemos 40 años o 35 o 50 y hemos llegado hasta esta edad en casa solas. Ellos fueron los que se mudaron. Así es. Entonces, esos complejos habitacionales donde tú tienes una serie de ayudas, en Miami hay un montón, los Estados Unidos tienen bellezas de ese tipo de complejos, Ujú. donde, claro, tu residencia es pequeña, porque al final, precisamente, no puedes autoabastecerte, porque mientras lava, mientras plancha, mientras acomoda, mientras limpia tu bendita cocina, bla, bla, es un montón de tiempo. En cambio, cuando tú tienes un espacio más chico, pues tú te las arreglas. En la mayoría de esos lugares, por supuesto, hay comedores y te permiten, además, ahora como se arregló el problema del Yapi, tú pides lo que a ti se te dé la gana. Sí, tú llamas al restaurante y ordenas a la carta lo que tú quieras. Oye, qué fabuloso. Sí, muy Y por bueno. ejemplo, la habitación que tiene tu pariente tiene otra habitación, o sea que si alguien quiere ir a visitarlo, también se Lo puede puedes quedar ahí un par visitar. de días. Exacto. Hay Exacto. que pensar realmente en que cosas como esas son las que nos deben solucionar las cosas, pues porque es un mundo nuevo. A nosotros nos gusta ver este periodo del mundo como nada más que el COVID, las guerras, pero nosotros estamos haciendo un cambio de 360 grados. Y entre los cuales, recuerden, esta es la primera vez que el adulto mayor vive tantos años. Exacto. Sí. Países nórdicos ya se fueron a 120 años, Sí, 110 sí, años, sí, ciento sí. quince años. Así es. Ay, no. Sí, sí, porque ellos tienen unas reglas de vida. Miren, el futbolista este que explica que él solo Haaland, come una Haaland, determinada. Ajá. Claro, si tú de Haaland, el verdad te noruego. pones en ese son, ¿cómo vas a desgastar tu cuerpo?
Sí, Entonces ellos han alcanzado niveles de vida muy altos, en tiempo pues, pero de personas sanas. exacto. Y eso pasa por toda Europa. Y Europa también está creando inclusive aldeas, ciudades enteras para adultos mayores. Y tú te mudas ahí y claro, todo lo haces caminando. Los que pueden montar bicicleta montan bicicleta. No hay un tranvía porque no hay humo, no hay nada. La comida toda es natural. Y por supuesto, hay el restaurante, el cine, cualquier cosa, pero es un pueblo grande nada más. Y son alternativas para una longevidad todavía sana y que no nos pase lo del burro y el niño y bla, bla, que me imagino que el más enredado ahí era el niño, ¿no? Porque súbete, bájate y el Sí, pobre ni siquiera entendía por qué lo mandaban a subir y a bajar. Exacto. No, y Eneida, esta generación nuestra que ha habido tantos cambios para nosotros, es la primera que se ha despegado de los hijos, despegado de nosotros, nos despegamos de nuestros padres, ¿no? Y no lo sentimos y no nos sentimos. Los padres, por lo menos mi mamá todos los días me llamaba. El día que no la llamaba, ese era, hasta me decía, ¿cómo es posible que te olvidaste de llamarme? Algo así, ¿no? Pero entonces, pero vivía cerca. Pero la generación anterior vivían todas las familias juntas. Eran en pueblo o aunque fuesen ciudades, por ejemplo, en la ciudad donde vivía mi mamá, en la misma cuadra estaban todas las casas de los parientes. En una esquina vivían unos tíos, en otra esquina. O sea, toda la familia estaba relacionada y se podía comunicar fácilmente. Ya esto ahora ya no es así. Ya no es no. así. Ya hay gente que se quedó en el interior, ¿verdad? Migraron los hijos a la capital. Aquí los hermanos están separados, viven en diferentes lugares, diferentes barrios, se han ido a otros países, ¿verdad? Entonces a nosotros nos ha tocado vivir una vida diferente y no sé cómo será para los nietos nuestros, ¿verdad? Totalmente diferente. No piensen eso, porque tenemos que pensar en lo que estamos viviendo nosotros y si vamos a pensar qué va a pasar con los nietos, hemos hecho. Es mucho trabajo, Dolores. Así que quedémonos en lo que vamos a hacer nosotros. Los nietos ya se solucionarán su realidad, Ya esa tarea no porque nos toca, ¿verdad, Manuela? ni siquiera van a tener nuestra realidad, van a tener otra. ¿Te parece? La verdad que a los niños ahora todo lo que hablamos sobre niñez es casi negativo, o sea, no ayudan, no trabajan, no les va bien en la escuela, andan siempre ansiosos, pero en realidad, como acaba de decir Manuela, si nosotros con toda nuestra capacidad, porque nosotros tenemos una sabiduría propia que nos las ha dado la vida, y está costando trabajo, porque nosotros tenemos compañeras que también quieren, por ejemplo, mudarse a la casa de la hija, pero entonces hasta la hija, el otro día escuchaba a una amiga que para mudarse, o sea, la hija se vino a vivir con ella, porque fue la hija que también se separó del esposo, entonces se vino a vivir con ella. Le hizo vender todos los muebles de la sala y del comedor, porque ella era la que se traía los muebles más modernos. Yo la escuchaba para no seguir con el cuento, ¿no? De que Ujú. todos damos una opinión, pero yo solo atiné a preguntarle, Sí, ¿y tú estás de acuerdo? Porque en una de esas, pues sí, le gustaban los muebles de la hija, está bien. pero la Sí, casa es la tuya. Entonces además, ahora tiene a los hijos, para los nietos, ahí cada vez que se les da la gana de ir a visitar a la mamá y no a la abuela, y entonces me decía, ya perdí mi casa. Y ya no me quedó más remedio que decirle, no, tú te la dejaste perder, porque esa era tu casa, Sí. sí, esa era la tuya, por buscar una compañía, entonces acéptalo, si lo que buscaste fue compañía, bueno, entonces es como si tú te hubieras mudado a la casa de tu hija, porque ahora no te Ujú. puedes pasar el resto de la vida peleando eso, porque tienes que hacer las exacto. paces con la vida. Pero Ajá. sí hay que tener cuidado. Lo que es importante es que ahora mismo debemos meditar, como dijo Manuela, cada cosa que pasa a nuestro alrededor, la empleada, lo que dice, cada transición, pues, para ponerle ejemplo de Dolores, que a mí también me pasa. Y bueno, yo soy como en mi caso vienen todos los días. Entonces yo cuando alguien falta, yo estoy como dichosa y que hoy no hay nadie en la casa. Qué rico. Eh, Pero eso que pero tú hay que aceptar que no puede estar sola, por ejemplo. Yo entiendo que no puede estar sola.
Bueno, yo voy a poner de ejemplo mi vida. Después de la pandemia, mi hija quiso que me viniera a vivir con ella. Y el esposo me dijo que me viniera. Ya con la anuencia de él, yo acepté venirme. Lo que hay es que lo que tenemos es que prepararnos, porque decidieron que el nieto se fuera a estudiar afuera. ¿Adivinen qué? Yo calladita, si se va, se va. Esa es decisión de papá y mamá. Y Yo mamá, no tengo así que mismo es. meterme. La niña tuvo un novio. Todo el mundo que sí, porque la que tiene 18 años, que sí, porque tiene ese muchacho que si no sé qué, que tiene que terminar su universidad. Adivinen yo, calladita, Calladita. porque uno no se debe meter en las cosas de la casa donde está viviendo. No me puedo decir, ay, ¿por qué esta comida hoy? Si no la quiero, no me la como. O me como un poquito y disimulo, pero no me pongo a protestar. Eso es algo que hay que irlo aprendiendo. No puede estar protestando por todo. Yo tengo una Exacto. hermana que vive también con la hija y le hace la vida de cuadritos. Entonces yo me di cuenta que eso no es correcto, eso es enferma a los que Ujú, están a nuestro alrededor y a uno mismo. Es lo que yo pienso. Y cómo educar a la gente para que acepte su vejez. ujú. No es fácil. Exacto. Imagínense yo con 40 años manejando carro y que después de la pandemia yo tuviese que decir, dejo el carro aquí y ya no manejo más, porque pasa algo y ¿a quién le van a echar la culpa? A la vieja, no a los Ujú. nuevos. Entonces hay que ir aprendiendo a vivir las distintas etapas, creo yo. Pues ya no hablo más. Así Pero es. lo que acabas de decir, Manuel, es muy importante. El asunto es cómo aceptamos el cambio. Y lo vivimos en función que tenemos vida. Y que ya Sí. eso hay que agregarlo, que fue lo que le traté de decir a mi amiga. O sigues peleando con tu hija y tus nietos, o te sientas y explicas y di qué es lo que tú sí vas a conservar como tu espacio, que respeten ese, no sé, el que tú decidas, pero explícalo. Porque entonces te estás perdiendo inclusive el vivir con tu nieta y con tu hija, pues. Te estás perdiendo todo. Ahora ni estás sola, ni estás disfrutando vivir con tu hija, ni estás disfrutando a tus nietas. O sea que ahora sí que quedaste que ni Chana ni Juana. Estás como el Sí. último. ¿Cómo fue el último del cuento? Es que ese cuento da para mucho. Cuando el que quedó sin montarse nadie fue el burro, ¿no? Quedaron el Ajá. abuelo y el señor y el nieto abajo. Entonces, Sí, nadie aprovechó el burro. sí. Y cargando al Exactamente. burro. Quedaron cargando al burro. Sí. Exacto. Pero eso que tú dices, yo tengo dos amigas que estuvieron en la universidad conmigo. Una de ellas vive con la hija que no se ha casado y la hija ella se queja de que la hija le cambia la casa a como ella quiere, ¿no? Le bota cosas que ella considera que ya no tienen que estar ahí y siempre está peleando con la hija porque le cambia la cosa. Y la otra amiga que se quedó en su casa, pero el hijo y la nuera se fueron a vivir allí, le cambiaron toda la casa, todo, le botaron todo lo que ella tenía, todos sus recuerdos de viaje, todo. Le remodelaron la sala, la cocina, el comedor, todo. El cuarto de ella fue lo único que quedó intacto y ella se siente relegada a su cuarto. Sí. Bueno, Yo por no eso, voy a hablar, yo no voy a hablar más, pero quiero aclarar que yo vivo en una casa arriba y abajo. Yo vivo abajo porque no puedo vivir arriba. Y eso es una Claro. ventaja muy grande. No tengo nada que ver con la gente que vive allá arriba. ella misma, tú misma Nada más escoges tu espacio, que es lo que, nos claro, encontramos en la cocina, pero claro, Manuela misma, que es lo que digo, cada etapa de nuestra vida hay que hacer las paces con ella, porque inclusive, como dicen todos los mensajes de Dios, esos mensajes de que uno se pone mal y después se recupera, y eso hay que agradecerlo a Dios. Y claro, cada vez que te recuperas, no vas a quedar 100% como antes, pero sigues aquí.
Lo importante es eso. Y si sigues aquí, pues tienes que disfrutar lo que tienes, porque podemos seguir cuidando de nuestros nietos, podemos seguir. Miren, por ejemplo, yo siempre pongo, ustedes saben que a mí me encanta cocinar y darle comida a mis hijos. Entonces mis nietos ahora mismo están todo el día, mañana, tarde y noche, porque se van a la escuela a las 5:30 de la mañana, digo yo, y están regresando a las 9 de la noche a su casa. Hacen mil cosas, están en baile, ballet, en el cuestión de música, es una cosa impresionante. Ah, bueno, yo me pongo de acuerdo con ellos y simplemente les llevo la comida. Antes lo sacaba y nos íbamos a comer a la calle. Y ahora dije un día que ven acá, no se puede seguir con esto de comer siempre en la calle porque no es para nada saludable con todo el Saludable. revolú que tenemos. Así que, Y rompe el Eduardo, aquí bolsillo, tengo y rompe el esto, bolsillo. Sí. pero se los llevo y los disfruto como si estuvieran comiendo aquí conmigo. Sí. Porque así hay que hacer, las cosas cambiaron, entonces hay que adaptarlas. Pues como yo aprendí, mira qué feliz que soy yo, veo a Aida toda la semana. Y nosotros teníamos, ¿cuántos años pasamos, Aida, que nosotros no sabíamos ni a dónde vivía la otra? Sí, Entonces así uno es. se tiene que quedar con los regalos de Dios, aunque te he dado, porque como Aida quedó metida aquí por COVID, por algo que entendemos como malo. Y como las conocía todas ustedes, a excepción de un par que medio que nos conocíamos antes, por COVID. Y mira qué dicha. Sí. Mira Dolores, que siempre la pongo de ejemplo con eso, que un día decidió, se puso a pintar y aprovechó el tiempo COVID. Sí, exacto. Sí, Ella lo aprovechó y así todas, y aprovechamos muchas cosas durante ese periodo. O sea que hay que virar la hoja de la otra manera, sí. no dejar que sean los otros, que fue lo que Manuelita dijo, que critiquen, sino que nosotros tomamos control de cada situación. Exacto. Y hay que aprender a negociar, ¿no? Negociar. Y negociar también ganando independencia, no perdiéndola toda, como la amiga de Dolores, que ahora le remodelaron toda la casa. Fueron a su casa, la remodelaron toda y la dejaron en un cuartito. Entonces, dile a tu amiga que haga algo con ese cuartito que ella sienta que ha traído paz y tranquilidad, O que haga alguna mete un par de transformación. cosas en la remodelación, porque ella lo que debió hacer, que fue lo mismo que le dije yo a mi otra amiga, que le pasa prácticamente lo mismo, es que tú no debiste, si había cosas que para ti eran importantísimas, Importante. pues Sí. entonces, de todas maneras te las iban a botar cuando ya te fueras para el hueco. Se puso brava ese día. Es que en realidad todo es efímero. Por eso uno tiene que disfrutar lo que tiene. Sí. Entonces todo es efímero, pero tienes derecho a conservar, no sé, lo que Algo, puedes. sí, Yo me sí. la paso aquí, ahora estoy en los libros, en mi casa hay miles de libros, y entonces ahora tienen esa campaña de que hay libros en unas cajas por todo Panamá, en unas cajas que está haciendo Adriano, precisamente las de la alcaldía, o no sé cuáles son las que son. Entonces he pasado 2, 3 semanas tratando de ver qué libro regalo, pero cada libro es un llanto mío. Entonces los dejé dentro de una bolsa, los vuelvo a mirar hasta que me despedí. Le dije, bueno, ya, ahora sí, ya, las 2 bolsas que están se van, ya estoy preparada para que se vayan. Yo amo los libros para Yo mí tengo son, que ustedes hacer lo lo saben. mismo. Tengo que decirles algo. Quería decirles que yo pasé por una tragedia bárbara, ¿verdad? El trasplante de mi hijo. Pero no hay mal que por bien no venga. Él está recuperándose muy bien, pero tuve que modificar mi casa completamente, poner toda clase de cosas para como handicap. Y resulta que digo yo, eso ha sido mucho mejor. Necesitaba yo hacer todo eso porque un día de esto yo lo voy a necesitar. Necesitar. Y entonces totalmente que ha resultado para lo mejor en ese sentido, ¿verdad? Hay que uno se Siempre pospone y encontrar lo pospone. positivo. Sí, exacto. Así que en realidad ha sido una experiencia que uno aprende y se ajusta y el resultado ha sido prácticamente mejor en todo sentido. Así que sí, hay que aprender a ajustarse y a reconocer lo bueno y darse cuenta que la vida no está como en suspenso. Tenemos que avanzar, ¿verdad? Y hacer las cosas lo mejor posible todo el tiempo y resulta. Así que
yo digo que todo depende del punto de vista de uno también, ¿verdad? Claro. Lo que hablan, Aida, es lo más importante de esta situación.